Mire, lo importante aquí en el planteamiento que usted me hace es que me están haciendo daño y me siguen haciendo daño. Me hicieron un hechizo y supongamos que sí, te lo hicieron. Un sacerdote te oró y destruyó con poder sacerdotal el hechizo. Y luego la persona va y hace un segundo hechizo. Esto ahora hace daño a mi familia, eso es como una segunda parte. El problema es que tú dices, me han hecho daño con un hechizo y han hecho un segundo y luego un tercero y un cuarto hechizo. Voy a la oración, me lo destruyen, me quedo sana y me vuelven a hacer. ¿Esto, Padre, es posible? Sí. Ahora usted dice tan linda que yo no creía en la brujería. Pues hermanos, quien dice que no cree en la brujería, dice que no cree en lo sobrenatural. La brujería es lo sobrenatural, pero a la inversa. Porque quien va a misa para adorar a Cristo cree en lo sobrenatural. Entonces, ¿por qué no va a funcionar la oración que yo le hago al diablo? ¿Por qué no va a funcionar la oración al diablo si funciona la oración a Cristo Jesús? La brujería existe y la brujería funciona. Solo que si en la oración a Dios, esta tiene eficacia en la medida de mi amor y de mi fe. La oración que yo le hago al diablo, que se llama brujería, hechizos, rituales, la palabra que tú le quieras poner, es eficaz en la medida en que la persona que lo hace es mala. O sea, un ritual satánico tiene mayor fuerza en la medida en que la persona que lo hace tiene más maldad. Ahora, hermanos míos de ¿qué? Baldwin Park. Baldwin, sin la D. Baldwin Park. Ok, thank you. Hermanos míos de Baldwin Park, ustedes son unos mediocres. Ustedes ni son santos, ni son pecadores. Ustedes son mediocres. Ni son un Padre Pío, ni son un Adolfo Hitler, sino una cosa en medio. O sea, si ustedes hicieran brujería, su brujería no tendría gran eficacia porque ustedes no son suficientemente malos. ¿Ya me entendieron el sentido de mediocres? Ustedes no son suficientemente malos para que su brujería tuviera éxito. Porque hermanos, ¿qué significa ser malo? Malo significa quedar en embarazo a propósito para poder abortar y poder llevar a la reunión del sábado mi feto para que nos lo comamos entre los 5 que asistimos. Tú dices, ¿qué? Eso es ser malo. Ser malo es comprar abortos para cocinarlos y recoger su grasa para impregnar la grasa de los abortos con el esperma de las velas y hacer velas negras de brujería. Hermanos, eso es ser malo. Tener tanto desprecio para el ser humano que trabajo con cadáveres, que mato a propósito para trabajar con los cadáveres. Eso es ser malo. Ninguno aquí sería capaz de decir, me embarazo para matar a mi bebé y comérmelo. ¿Quién? Mediocres ustedes.
Ni sirven para malos, ni sirven para buenos. O sea, porque tampoco somos excelentes en la santidad, ¿sí? Ahora entienden en qué sentido yo dije somos mediocres. Obviamente me incluyo, ¿sí? Nosotros somos mediocres. Por tanto, quien quiere exceler en la brujería tiene que ser malo. Y quien quiere ascender en la jerarquía satánica debe hacer muchas maldades. Entonces, el brujo que descubre que su hechizo fue destruido, o sea, yo manipulo un objeto para que el demonio llamado con esa manipulación ejecute la maldición contenida en el objeto. Ese demonio es retirado porque el sacerdote lo expulsó, rompió la maldición. El brujo rehace el trabajo. Y ese trabajo es eficaz más o menos en la medida de maldad de ese brujo. Entre paréntesis, conozco un caso, una señora en su juventud se hizo novia, sin saberlo, de un brujo. Y cuando el brujo embarazó a su novia, descubre que está en embarazo, obviamente él no quiere ninguna hija. Él dice, yo te voy a destruir a ti y a tu hija. O sea, ¿qué papá hace esto? Yo voy a destruir a la madre de mi hija y a mi hija las voy a destruir, a las dos. Eso lo hace una persona mala. Pueden renovar el pacto, pueden renovar los ritos para que tú vuelvas a caer. Pero miren, Dios pone un límite a todo, porque todo en este mundo tiene un límite, salvo el amor y la fe que no tienen límite. Pero todo lo demás tiene un límite. Y el poder del diablo tiene un límite. Dios no va a permitir que los brujos renuevan eternamente esas maldades porque antes los hace morir. Eso se lo puedo asegurar. Dios antes hace morir a los brujos para que no sigan haciendo daño. A través de ti, que tienes vínculo carnal con tus familiares, con tu esposo quedará afectado por las maldades que te hacen a ti, porque ustedes son una sola carne. ¿Cómo se llama el libro? Serán los dos una sola carne. Y si te doy en la torre a ti, te doy en la torre a tu esposo, porque usted está vinculado a su esposo. Son una sola carne. Y si tu esposo es santo, él comunica su santidad. Si tu esposo es pecador, comunica su maldad, su pecaminosidad. Tu familia queda afectada, sí. Ahora, en el mundo no hay suficientes brujos para hacer maldades a todo el mundo que está aquí. No hay suficientes brujos. Las personas víctimas de brujerías fuertes son pocas, pero sí las hay. Entonces, habría que analizar en tu caso qué grado de fuerza tiene la brujería y cuánta maldad tiene el brujo o la bruja que lo hizo. Sobre todo en los países pobres de América Latina, donde las personas no tienen mucha posibilidad de progresar, recurren muchas veces a la brujería para progresar de la forma que sea y hacen brujerías. Hay zonas en Colombia donde practican brujerías traídas de África, brujerías que te pueden matar a una hora exacta, porque son hechas con tanta maldad, con tanto profesionalismo en la maldad, que te matan a la hora precisa con un infarto. Hermanos, y en México los narcos son capaces de descuartizar a sus victimandos, a sus víctimas. ¿De qué cosa no es capaz un brujo? Gozan con la destrucción de familias, de matrimonios, con matanzas, con sacrificios.
porque Satanás los eleva en categoría. Bueno, escuchemos la segunda pregunta. Hermanos, las brujerías pueden destruir familias cuando ustedes no viven en gracia. Este es el problema de fondo. Cuando Satanás ve que tú tienes la puerta abierta, mete la pezuña. Ustedes tienen que cerrar las puertas. Bueno, ahora el niño está enfermo. Pues sí, porque los papás no están casados ante Dios. No viven en gracia. La santidad o menos de los padres se comunica a los hijos. Dile que estoy en la iglesia, que no voy a contestar. Sí, dígale que estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. La santidad o menos de los padres se comunica a los hijos. Y si los padres son pecadores porque saben lo que están haciendo, pero no les importa la ley de Dios, desprecian la ley de Dios, el hijo nace y es concebido con esa maldición. Padres no santos. Si mi papá me toca con manos sucias, es muy probable que yo me enferme de algún germen o de algún virus, porque mi papá no se lava las manos. Y si el espíritu de mi papá es pecador porque no vive en gracia, es muy probable que algún mal me pueda afectar. Y los niños chiquitos son los más sensibles. Por eso aquí no permitimos niños de pecho en los retiros con el Padre Teo. Porque los niños de pecho van a recibir toda la contaminación de nosotros los adultos. Y no se permiten niños pequeños ni niños inmaduros, adolescentes, porque uno, no prestan atención, y dos, van a llorar y correr y gritar. Y los papás ustedes no los controlan. El niño está enfermo y se sana difícil porque los papás están enfermos, pero moralmente. Y si luego le han hecho brujería al papá o a la mamá, eso se comunica por vínculo carnal, se comunica al bebé. Clarísimamente. Es la falta de santidad en los papás, porque ustedes no pueden andar casados por civil sin haber recibido el sacramento. Ustedes son católicos, ustedes saben lo que hacen. Hermanos, vuelvo a un tema fundamentalísimo. Tenemos que controlar nuestra sexualidad. Y hermanos, es lo más difícil que hay en el ser humano, controlar la propia sexualidad. Y tú dices, pues yo no, pues tú ya tienes 85 años. Pero los que todavía estamos vivos, tenemos glándulas que producen hormonas. Y a la hormona hay que controlarla. Por eso nos casamos con fulano. ¿Por qué? Porque pues... Y me caso con esta porque... Y esa tiene que ser mía y de nadie más. O sea, hermano, porque no controlamos la hormona. En México hay una marca de cerveza que le dicen huevo de buey. ¿La conocen esa marca? No. ¿Pero cuándo dejaron México ustedes? Es una botella que por su forma le dicen huevo de buey. Ya te imaginas, pero no te imagines demasiado. Hermano, controla tu... Por eso hacemos tantas estupideces. Y por eso hay tanta madre soltera. Hermanos, ¿saben ustedes cómo yo nací? ¿No saben? No. ¿Quieren saber? Sí. Ok. Mi papá tenía 19 y mi mamá tenía 19 años.
Se conocen en un baile. Luego mi papá le dice a mi mamá, bueno, te voy a mostrar dónde vivo. Y fueron y le mostró un poquito más. Entonces le mostró su marca de cerveza alemana y fui concebido yo. ¿Ustedes creen que es agradable saber que eres fruto de una unión ilegítima? ¿Ustedes creen que es agradable saber que tu papá fue un crío inmaduro y tu mamá una cría inmadura y a los 19 me tuvieron? Ni siquiera 20, 19. Y por las circunstancias del tiempo, en el 68, obligados se casaron para luego divorciarse a los 4 años. Por críos inmaduros, a los 23 se divorciaron. Obviamente no iba a durar ese matrimonio, por no controlar sus huevos. Yo lo digo tal vez con términos para que despertemos, pero la realidad es, hermano, que nosotros en la sexualidad somos pecadores. Y es lo que más nos cuesta. Lo que más nos cuesta. Tanto adulterio, tanta fornicación. Hermanos, ya basta. Ya basta. Yo no digo eso ni para ridiculizar el hecho. Yo les dije con franqueza, así fui concebido yo. Para decir, hermanos, quien vive así comunica maldades. Ese bebé está enfermo porque los papás están enfermos. Los papás se tienen que sanar. Al niño hay que bautizarlo cuanto antes y no a los 6 años. Hermanos, me trajeron a Catedral en Cancún una muchacha, hija de una mormona, poseidísima, ni podía hablar, solo rugía. Y dice, el novio quiere matar a su niño. La mamá de 23 años quiere matar a su propio bebé porque poseída. Y le dije, ¿ustedes viven juntos? Sí, pero el niño no es mi hijo. O sea, ¿cuánto desorden sexual tiene esta muchacha? Que tiene un hijo de 2 años, de uno, y vive con otro. Y también con el otro se acuesta. ¿Cuánto desorden sexual en nuestras vidas? ¿Cómo nos cuesta ordenarnos? Ordena tu sexualidad casándote con tu pareja con sacramento. Y ahora aguántala, porque lo que ves en la pornografía no va a ser la realidad de tu matrimonio. Y no te dejes embobar la mente con pornografía. No, es que ay, a mi vieja no se me apetece. ¿Cuántas veces escucho eso? Padre, mi esposo no me toca, se la pasa en la pornografía. Y claro, luego tú que has pasado por 3 embarazos y que tus pezones están alineados con tu ombligo, ay, padre, no digas esas cosas, pero esas cosas las tengo delante. Ajá. Hermanos, un embarazo destruye el cuerpo de una mujer. Y ustedes saben, sube 30 kilos la mujer en el embarazo para luego bajarlas. Subes 20, 25 kilos, nace el niño que pesa 5 kilos. Y los otros 20 que subiste, te las quedas. Te quedas esos kilos. Y luego tu esposa que ve pornografía dice, no, esta ya está chupada. Ya. Y ahora viene el segundo embarazo.
Y como no somos estrellas de Hollywood, que tenemos nuestro cirujano privado para arreglarme todas estas cosas, hermanos, el consumo de pornografía destruye familias. Y luego no se tocan, y luego pues corren tras prostitutas operadas, porque eso es lo que les metieron en la cabeza. El desorden sexual destruye, y sobre esto se alimenta la brujería. Si ya el esposo anda en adulterio, anda en pornografía, la brujería llega y es como paja seca ante un cerillo. Así funciona la brujería. Porque el esposo está en pecado. La mamá no casada, sino por civil, paja seca. Porque no tienen protección espiritual de la gracia de Dios, porque viven en pecado, porque ustedes saben que no pueden convivir, tener relaciones íntimas sin estar casados. Ustedes lo saben. No, es que todo lo hacen, Padre, ¿qué más da? Es que nos amamos. Ah, sí, se aman. Cuentos chinos. Yo hablé hace unos 5 o 6 años con una virreina de la belleza. No les digo el nombre, no les digo de qué año, pero estaba guapa la vieja, que me presentó a su novio, un alto funcionario del gobierno en su momento. No les digo de qué año, porque quiero vivir, me gusta la vida. Padre, yo soy, este es mi novio, y queremos pedirle la bendición. Ay, no me hubieran pedido la bendición, porque el padre Teo no tiene pelos en la lengua. Entonces el padre Teo le dijo a la virreina Miss Universal, virreina Miss Universal, le dijo a ella y a su novio: ustedes saben que para que la bendición sea eficaz, ustedes no pueden tener relaciones antes de casarse. Y ahí se quedaron los dos. Y yo les di mi catequesis sobre el noviazgo católico. Cuando el alto funcionario del gobierno me dice: pero por favor, usted es medievalista, usted es un retrógrado. Si yo he hablado con obispos y los obispos me han dicho que estaba bien. Porque tú das la plática para la catedral. Oh, entonces está bien que tengan relaciones. ¿Ah? Terminamos en muy malos términos. A mí me hubiera gustado quedar bien, pero este fulano se dedicó a insultarme. Pero hermanos, vamos a hacer distinción entre los ricos y famosos y los pobres. Nosotros, ni ustedes ni la virreina universal, Miss Universal, puede fornicar. Y por más que otros sacerdotes digan cosas falsas y equivocadas, la ley de Dios es ley de Dios. Controla tu sexualidad. Y el fulano me dice: es que eso no es sexo, padre, es amor. Porque nos amamos. ¿Sí? La otra semana vi en una revista una presentación de esta pareja, porque siguen juntos, y me dije: ándale, lo que yo les dije hace 5 años. Y todavía no se casan. Todavía no se casan. Y le dije: ¿así? Ahora con ella es amor, y con las otras 25 novias que has tenido,
¿también fue amor? ¿O era solo sexo? No confundas tus huevos de buey con amor. Hablé claro, excesivamente claro. ¿Los ofendí? No. Bueno. Entonces, sin prejuicio del caso que me contaste, se tienen que casar con urgencia para que el niño no se siga enfermando. Para que el niño se sane, necesitan casarse los papás y vivir en gracia. Cerrar esta puerta que tienen abierta, porque los atacaron con brujería. Así que a ese nivel te tienes que defender. Cierra las puertas al diablo, cásate y vive en gracia. Entre paréntesis, hace 5 días, hoy es domingo, el martes me presentaron una pareja no casada en Celaya. La señora tiene una herida en su cabeza de 5 centímetros abierta que no se cierra y que produce gusanos blancos. No se cierra la herida, los médicos no saben tratar la herida y la herida saca gusanos blancos. Ella me dice, me lo hicieron por brujería. Yo le oré, ella cayó al piso entre gritos espeluznantes, le tuvo que tapar la boca porque todavía había gente en la iglesia. Y luego me dice, es que todavía no me caso. Y le digo, pues, mujer, si tú sabes que te lo hicieron por brujería y vives con tu esposo, pues cásate por sacramento. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas a casarte si tú sabes que te lo hicieron por brujería? Los demonios se manifestaron en la oración y tú todavía no te casas por sacramento. Quien está atacado por brujería necesita cerrar todas las puertas al diablo. Y no solo casarse, sino controlarse y vivir en gracia en todas las áreas de su vida. Quien es atacado por brujería, o vive los 10 mandamientos o vive ninguno. No me vengas con que es que no me gusta el noveno, me gustan todos los demás, pero el noveno me cae muy mal. Tienes que vivir los 10 mandamientos, del 1 al 10. Porque por el noveno, Satanás te entra. Y la brujería es eficaz. Siguiente, hermano. Bueno, hasta esto puede ser, pero el problema es que todavía no sabemos qué procedimiento usa la persona al hablar de medicina cuántica. Entonces, como en la medicina alternativa, porque esto es un proceso de medicina alternativa, hay tanta área gris y se usan los términos de una forma equívoca, de una forma análoga. Por ejemplo, en Colombia le dicen bioenergética a todo lo que es medicina natural. Pero pues la bioenergética es una corriente de la nueva era, solo que utilizan el término mal. Ustedes, por ejemplo, le dicen homeopatía a todos los productos naturistas, pero no todo producto naturista es homeopático. Entonces, utilizamos los términos en medicina alternativa de una forma equivocada, análoga, comparativa, imprecisa. Entonces, ¿quién sabe lo que entiende esta buena persona por medicina cuántica? Que cure por medio del teléfono, pues ya suena raro. O sea, ¿cómo es? Entonces que el hueso se ponga bien y la vejiga haga su trabajo. A ver, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya orinas bien? ¿Todo bien? Bueno, listo, ya que esa. ¿Quién sabe cómo funciona? Si por medio del teléfono te vienen con adivinaciones, es que tus ancestros, es que fíjate que no sé qué, puede tratarse de una persona con dones preternaturales
pero que las usa para fines no santos. Si yo utilizo un don que tengo para entender tu estado espiritual, para ganar dinero, pues ya lo estoy abusando. Inclusive en la medicina alternativa, con los métodos más charlatanes que hay, la gente se sana. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque, hermanos, recuerda que el alma tiene poder autosanador. Si el alma cree, si tu mente cree que esta pastilla te va a sanar, esa pastilla te va a sanar, aunque sea puro arroz molido. De hecho, en BBC acaban de publicar un estudio de un fulano en Inglaterra que sana con una pastilla de arroz molido dolores crónicos de espalda. Y eso tiene base científica. Hicieron un estudio sobre el efecto placebo. El efecto placebo quiere decir que la pastilla que te doy no es la pastilla que te dije que era, sino que es algo sin efecto a nivel médico. Pero como tú creíste haberte tomado la pastilla que era, te sanaste. Padre, excelente pastilla para el dolor de cabeza, me lo quitó, pero en 5 minutos. Ajá, pues buen provecho, porque fue arroz molido. ¿Y desde cuándo el arroz molido quita dolores de cabeza? ¿Desde cuándo existe el efecto placebo? Porque tú pensabas que era. La medicina alternativa muchas veces es charlatanería, aunque hay procedimientos neutros. La aromaterapia. Si la aromaterapia se propone que tú te relajes porque el jabón huele rico, pues claro que la aromaterapia es eficaz porque pues entre mejor huele tu shampoo, mejor te sientes tú. Pues obvio, por eso nos colocamos perfume y colonia y nos lavamos porque no queremos oler a cerdo. La aromaterapia sí se propone que te relajes y que tengas bienestar, súper bien. Pero si la aromaterapia te propone sanar tu esquizofrenia, pues no. La aromaterapia no sana esquizofrenia. A ver, hermano, tú que promueves la aromaterapia, ¿qué cosa te propones? La acupuntura. Hay personas que se sanan con acupuntura, pero si con la acupuntura te propones sanar enfermedades, no, hermano, por más que le claves por aquí, no te va a sanar la aguja que la clavas. No. Entonces, cada procedimiento tiene su eficacia y hay que preguntar cómo funciona. Medicina cuántica, pues no sabemos a qué cosa se refiere con esta cosa en la persona concreta. Siempre que te proponen un tratamiento de medicina alternativa, tú tienes que preguntar cómo funciona ese método. No, pues fíjate que los imanes sanan. A ver, médico, entonces, ¿cómo sanan los imanes? No, pues los imanes pues atraen las malas vibras y te quitan las malas energías porque son imanes. Y bueno, y doctor, ¿y cómo funciona el imán para quitarme las malas vibras? No, pues repolariza tu cuerpo. Oh, repolariza mi cuerpo. Yo pensaba que la Tierra tiene polo norte y polo sur y que yo estoy siendo repolarizado 24 horas al día, porque vivo en una Tierra que tiene un campo magnético. O sea, si ni el médico me lo explica bien, es charlatanería. La dianética quiere medir cuánta memoria astral hay en ti. Memoria astral. Y vienen con ese aparato, los de la cienciología.
Y tú te lo tragas. A ver, sí, yo quiero ser cuate de Tom Cruise, yo también quiero estar en la cienciología o cientología, no sé cómo se diga en español. Scientology. Y con un método pseudocientífico te proponen medir cuánta memoria astral tienes, porque en el fondo tú eres un alienígena que se perdió aquí en la Tierra. O sea, por favor. Pero luego nos lo tragamos. Así que el consejo que te doy, tienen que entender cómo funciona eso. Y hermanos, en mi predicación yo me esfuerzo mucho por explicarles cómo funciona la brujería, cómo funciona la oración de sanación, cómo funciona usando los términos de nuestra fe católica para que ustedes entiendan y no caigan en charlatanería, no caigan en chamanería cuando hablamos de sanación y de liberación, porque hay tanta confusión. Entonces, siguiente. Entonces, la pregunta que me hace usted, en el caso que usted propone, tenemos dos elementos. Tenemos la persona que se suicidó, con lo que implica por qué, qué lo motivó, qué fuerza lo motivó, generó una cadena. Y luego las personas que sobreviven a esta persona, a su suicidio, cómo sanarse de esto, son como dos elementos. Y la pregunta que tal vez quiso hacer, pero no se atrevió, y se salvó el suicida. Hermanos, en mi experiencia yo me he encontrado con almas de suicidas en las oraciones. Y primero necesito explicar ese concepto. ¿Cómo es posible encontrarse con almas en la oración? Hermanos, una persona que viene con un problema de infestación o de posesión, normalmente cuando se hace oración entra en trance. ¿Y trance qué significa? Trance significa que mi espíritu, que normalmente usa mis ojos, mi olfato, mi boca, mis oídos para comunicarse con el mundo, mi espíritu pasa al fondo y otro espíritu toma mis órganos, ojos, oídos, boca, para comunicarse con el mundo. Y así un demonio puede hablar a través de mí, porque yo caigo en trance, me quedo como dormido, y el demonio utiliza mis oídos para oír, utiliza mis ojos para ver y mi boca para hablar. Así tú dices, yo hablo con un demonio a través de una persona poseída que cae en trance, y el demonio, estando la persona en trance, utiliza los órganos, los sentidos de esta persona para comunicarse con uno. En una oración de liberación, cuando se despejan los demonios, se expulsan y la persona ahora está calmada, no grita, no llora, está calmada y sigue en trance y no sale del trance. Normalmente quiere decir que se van a manifestar difuntos, porque ahora esta persona sigue con su conciencia que está en el fondo y ahora entran los difuntos a ocupar oído, ojo, boca para hablar, ver y oír. Y de repente dice la persona que está en trance, padre, yo soy el abuelo de esa muchacha. Y el abuelo solo estaba esperando un momento para comunicarse, porque los difuntos no se comunican con los vivos. Cuando este fenómeno se abusa, se llama espiritismo, invocación de muertos, porque hay personas con ese don de entrar en trance y dejar hablar otros espíritus. Se llama espiritismo o mediumismo. Eso está prohibido por la iglesia. La ley de Dios no permite que tú invoques a los muertos para que hablen, para que manden mensaje. Oye, abuelo, ¿dónde dejaste la caja fuerte? No, eso está prohibido. Por eso es posible encontrarse con almas de difuntos en las oraciones, porque la persona, la paciente, todavía está en trance y hablan los muertos
ya habiéndose despejado los demonios. Creo que la explicación mía ha sido muy clara y muy sucinta. Por eso es posible encontrarse con, por ejemplo, un suicida. Yo me he encontrado con suicidas en las oraciones, los cuales no habían sido condenados al infierno, sino al purgatorio. Su juicio fue el purgatorio y en los estratos bajos, a mí me gusta esa expresión, estratos bajos del purgatorio, como si el purgatorio fuera una subida y tú pues comienzas muy abajito. O sea, tienes que pasar por todo esto y subir el monte al cielo. A mí me gusta esa imagen. El suicida muchas veces se vuelve alma perdida, alma errante, es decir, almas en los estratos más bajos del purgatorio. ¿Se salvó? No sabemos. Si su suicidio fue culpable, porque sufrió depresión culpable, porque hay depresión no culpable, porque congénita o orgánica, ¿sí? Pero si su suicidio fue culpable, como es materia grave y no hay arrepentimiento, entonces es posible que se haya condenado, pero eso es cuestión de Dios, lo que Dios quiera, no lo que nosotros entendamos. Ahora, la segunda parte, los sobrevivientes, ¿qué tenemos que hacer para sanar esta herida? Al suicida, hermanos, hay que perdonarle. El suicida te infligió a ti una herida de rechazo. Fíjate que tu amor, tu cuidado para mí no fue lo suficiente y por eso me mato. O sea, el suicida te desprecia. No, tu compañía no me significa ni siquiera lo suficiente para despertarme en la mañana. Tu cuidado mamá, tu cuidado papá, tu presencia hermano o tu presencia esposa no me significa nada. Ni siquiera eso me retiene en la vida. El suicida desprecia a sus seres queridos que sí están ahí para él, para ella. Los sobrevivientes deben perdonar al suicida, entenderlo, tratar de colocar el hecho en un contexto que les permita perdonar y olvidar. Y eso se añade, la necesidad de perdonar se añade a la necesidad de hacer el luto. Ahora el próximo viernes voy a dar en Celaya una charla sobre el luto como proceso espiritual, porque muchos de nosotros no hemos superado la muerte de un ser querido. Si nos manda a la depresión la muerte de una mascota, se muere el gatito y ahí estamos, quiero morir, ya no quiero vivir, se murió mi gato, por favor. Como si el gato fuera un ser humano. Yo sé que a muchos no les gusta lo que estoy diciendo, pero el gato no es un ser humano, es un animal. Deja al animal en su lugar. Pero como para muchos el gato es el hijo que nunca tuvieron, amamos al gato con un amor excesivo. Y cuando muere el gato, caemos en depresión. Peor todavía, cuando yo amo a mi ser querido con un amor excesivo y muere, caigo en depresión. ¿Cómo es posible que porque murió tu bebé hace 20 años perdiste a un hijo de 2 años y hasta el día de hoy estás en depresión? ¿Tú crees que Dios quiere eso? Si el hijo ya está jugando tenis con la Virgen María, y tú todavía llorándolo, y el hijo dice, pues ¿cuándo va a entender mamá que yo estoy tomando piña colada con San Miguel? O sea, ¿qué te pasa a ti, mamá? Si yo estoy súper bien, y la mamá triste y enojada con Dios, porque se me murió mi bebé. A ver, sentido común. O sea, si no se les dicen las cosas así, hermanos, ustedes no entienden. Dejen de llorar a sus muertos.
ya se suicidó, ustedes no pueden hacer nada, déjenlo en las manos de Dios. Que si él causó una cadena generacional de depresión, pues veamos las generaciones que siguen, pero ahora no vamos a estar preocupados, encarguen misas. Ajá. Oren mientras están vivos por sus difuntos, suicidas o no. Mientras ustedes viven, van a encargar misas, van a hacer oraciones, van a rezar sus rosarios, van a ofrecer sus comuniones, van a ofrecer sus sacrificios por este suicida, mientras viven ustedes. Ajá. Pero déjenlo en manos de Dios. Hay personas que no superan la muerte de un ser querido. ¿Tú crees que Dios quiere esto? Vienen conmigo unas madrecitas lindas, viejitas. Estoy muy depresiva. A ver, madrecita, ¿cuántos años tiene? 84. A ver, ¿por qué estás depresiva? Es que mi hijo se acaba de divorciar, que yo ya no quiero vivir. A ver, madre, ¿por qué estás depresiva? ¿Estás depresiva porque el hijo se acaba de divorciar? Pues madrecita, el hijo pendejo se va a condenar solo. Ahora usted se va a condenar por depresiva. Si el hijo se quiere divorciar, él es un adulto y dará cuentas a Dios él mismo. ¿Usted se divorció? No. ¿Usted es pecadora? No. ¿Usted es prostituta? No, para. Entonces, ¿usted va a misa todos los días? Todos los días. ¿Y reza su rosario? Hasta 3. Entonces, goza de la presencia de Dios en tu vida. No me vengan con que el hijo se me divorcia y por tanto yo me quiero morir. Madrecita, ¿qué te pasa? Ahora, ponte en mi lugar como confesor. Yo sé que todos ustedes volverán a cometer el mismo pecado y el próximo domingo se volverán a confesar. Entonces yo le digo al obispo, yo me quiero morir. Porque todos mis penitentes vuelven a pecar. Entonces, ¿a qué dedico yo mi vida? A unos penitentes. ¿Ustedes qué pensaban qué palabra iba a decir? A unos penitentes que vuelven a cometer el mismo pecado. Y para eso me hago sacerdote. Para eso renuncio a una familia, renuncio a tener hijos, para que ustedes vuelvan a cometer el mismo pecado. ¿En qué dediqué mi vida? En aire caliente gasté mi vida. Padre, perdóneme. Así que yo gozo de mi vida porque yo gozo de mi Dios. Y para eso no necesito que tú seas santo, ni me deprimo porque tú eres pecador. Yo gozo porque yo tengo a Dios. Chuta. Gracias por la pregunta. Enfermos de cáncer que no quieren tratamiento, es la primera vez que lo escucho, porque normalmente estamos tan asustados de la idea de morir que hasta me traigo clavos de cobre con tal de curarme. Con tal de que me curen, hasta me traigo clavos de cobre. Pero habrá personas que saben que una quimioterapia es supremamente desgastadora, porque cuando te inyectan veneno. La quimioterapia es inyectarte veneno para que se mueran unas cuantas células. El problema es que con la quimioterapia no solo se mueren las malas células, también se mueren las buenas.
Y los primeros 2 o 3 días después de inyectarte una ronda de quimioterapia, pues te sientes supremamente mal. Y necesitas voluntad de vivir. Los médicos siempre dicen, si tienes voluntad de vivir, pues te hago la quimioterapia. Si no, estoy perdiendo el dinero y el tiempo contigo. El médico siempre va a mirar si la persona enferma de cáncer tiene la capacidad de aceptar la quimioterapia. Que una persona no tenga la voluntad, es que tú necesitas espíritu luchador para pasar por una quimioterapia. Y es una prueba muy grande que agota. Tal vez estas personas no tienen capacidad para luchar por X motivo. Pero tú necesitas, hermano, mucha fuerza para pasar por quimioterapia. La quimioterapia, hermanos, es un golpe muy duro para el cuerpo. ¿Pierdes el pelo? Bueno, pues si ya eres calvo, pero hasta las cejas se te van a caer. Hasta los pelitos de la nariz se te van a caer. Pues qué conveniente, ¿no? Pero vas a quedar calvo. Hay quimioterapias que no afectan el pelo, pero normalmente agotan mucho el cuerpo. Que no tiene espíritu de lucha, no va a pasar por quimioterapia. Que no tiene voluntad de vivir, no tiene chance de pasar por quimioterapia. Te cuento rapidito el caso de Martín, muchacho, 18, 20 años, enfermo de leucemia. Me llama su mamá. En ese tiempo, 2009, yo todavía visitaba a los enfermos en el hospital. Hoy en día no lo puedo hacer porque ustedes ni siquiera me dejarían ir al baño. Y tendría yo una lista de 10,000 enfermos a visitar. Yo ya no puedo hacer visitas a los enfermos. En ese tiempo todavía voy. Me encuentro con Martín. Le explico sobre oración de sanación. Y le digo, ¿quieres que te ore? Y Martín me dice, yo quiero eso. Él ya era básicamente un esqueleto, obviamente sin pelo. Y le dicen los médicos, ese ya está aquí para apagar motores, para entregar la cuchara, colgar los tenis. Ya está aquí para morir 5 días y habrá muerto. Viene el padre Teo, le dice, ¿tú quieres eso? Martín dice, sí. Teo le pone las manos, le ora en lenguas, 2 minutos y se va. Eso fue un jueves. En el hospital, los viernes le hacen los exámenes de rutina. El viernes viene el médico, le toma una prueba de sangre, lo manda al laboratorio y del laboratorio regresa el resultado. Las plaquetas que se te destruyen con leucemia, las plaquetas están normales. Y tú dices, las plaquetas, estado normal. Y el médico dice, si está a punto de morir, o sea, leucemia, estado 25, o sea, como que se va a morir, o sea, por favor. Y le dice a Martín, el laboratorio regresó el examen, dice que todo bien, pero la máquina se dañó. Lo repetimos el lunes. El lunes le toman una prueba de sangre, lo mandan al laboratorio. Resultado de las plaquetas, estado normal. Y dice, todavía no reparan la máquina. O sea, bien terco ese médico. Terco. No te preocupes, el miércoles lo repetimos. El miércoles repiten el examen, regresa el examen que dice, estado de las plaquetas normal. O sea, hasta el tercer examen, me comentó la mamá, el tercer examen ya el médico dice, pero por favor, se sanó, de jueves a viernes se sanó.
Pero porque Martín tenía la voluntad. Yo le expliqué, la sanación funciona así. ¿Tú quieres? Y Martín abre los ojos como niño chiquito. Sí. Dije, ándale, tú estás listo. 2 minutos en posesión con oración en lenguas. Eso fue en jueves. Y el viernes las plaquetas, estado normal. Solo que los médicos, pendejos, tardaron 5 días en darse cuenta. Lo regresan a su casa porque estaba sano. Pero como estaba él tan debilitado en su casa, hermanos, se enferma de varicela. O sea, tenía leucemia, lo cual quiere decir se mueren los cuerpos blancos, los glóbulos blancos de la sangre, o sea, el sistema inmune. Lo tenía tan débil que en su casa se enferma de varicela. El virus lo afecta tanto, no vence la enfermedad en su casa, lo regresan al hospital, pero con varicela, ya no con leucemia, varicela. La varicela progresa de tal grado que los médicos dicen, mira mamá, la varicela ha progresado de tal manera que le tenemos que inyectar una medicina. Puede hacer 2 cosas, puede matarlo, la medicina puede mandarlo a coma permanente o puede sanarlo, pero por su grado de deterioro del sistema inmune, pues ya toca inyectarle tal cosa. Eso lo digo porque me lo contó la mamá. Y la mamá dice, bueno, pues que le inyecten, lo inyectan y la medicina lo manda a coma permanente por varicela. Entonces la mamá dice, a ver, pues voy a llamar a Teo. Pues, padre, sucede tal cosa. Y diga, bueno, yo voy. Esa vez me encuentro pues igual al pobre Martín con sus 40 y tantos kilos, pues ya en coma permanente. Como ya no había a quien evangelizar, pues porque el pobre estaba dormido, pues le pongo la mano, le oro en lenguas, 2 minutos. A los 3 días sale del coma. A los 3 días sale del coma. Lo regresan a casa y en casa muere. Dos milagros obtuvo la fe de la mamá. 2 milagros. Por los médicos ya lo dieron por muerto. Primero, las plaquetas de jueves a viernes, normales. Y la oración lo saca del coma, que supuestamente era permanente. Pero la fe de la mamá lo sacó. Pero es que Martín quería vivir. Solo que luego pues lo agarró un virus de estos que normalmente lo vencemos como niños, vencemos a esa enfermedad. O nos vacunan. Pero quien no tiene voluntad de vivir, no se va a sanar ni con quimioterapia. Hermanos, eso lo explico. ¿Ustedes se acuerdan que yo les presenté el kit en inglés? Se lo llevaron. Ajá. ¿Ustedes quieren que sus niños conozcan? Hermanos, aquí no hay excusa, porque ese es el kit in English. And my English is almost perfect. Almost. Aquí en una de las charlas, porque son 5, una de las charlas aquí es How to Pray for Physical Healing. Y aquí les cuento esta anécdota. ¿Qué cosa podemos esperar cuando pedimos por sanación física? Pero padre, está en inglés. Precisamente está en inglés porque tus niños ateos ya no saben español. Y me sobraron del retiro de ayer. Llévatelo hoy y regálalo a una persona que no sabe español para evangelizar, para que sepan
oración de sanación física se hace así. Yo me puse a bailar invocando la lluvia alrededor de la cama del enfermo, no le impuse manos, le oré en lenguas. Yo traje imanes de Marte para que se sane, no. Yo le clavé agujas en los párpados y debajo de la lengua, no. Impuse manos y oré en lenguas, porque así se ora. Hermanos, no nos dejemos engañar cuando viene el tema, porque me han preguntado sobre sanación cuántica y quién sabe, acupuntura, homeopatía. Oración de sanación física se hace así y viene en el kit in English. Hello. 2 más y nos vamos a comer. ¿Y la hija está aquí? Ah, sí. No, aquí no. Aquí no, ok. Pero está aquí en el país. Sí. Ok. Una hija que no hace caso. ¿Eso le suena familiar? O sea, ustedes también tenían 17 años una vez y no hacían caso. Oh. ¿Necesito responder más? Otra pregunta para... Espera. Hermanos, ustedes dicen educar a sus hijos y que la hija no hace caso. ¿No hace caso a qué? Ven, lávate los dientes. O ven a cenar a las 6. O vamos a misa. O sea, ¿a qué no hace caso? ¿Indicaciones administrativas de tu casa? ¿O prescripciones morales en tu casa? Porque todos aquí no llegamos a tiempo, no nos limpiamos los zapatos y no tendemos la cama y pues todo eso lo hacemos nosotros. Hoy que tienes 80 años no te lavas los dientes porque ya no los tienes. Menos mal que tienen sentido de humor, porque ya me habrían tirado sus zapatos. Ay, ¿saben que una de las cosas que me dicen en mi canal YouTube, ahora saludo a los youtubers que están aquí mirándome, me dicen, padre, es que lo que me gusta en su predicación es que usted dice las cosas muy claras, usted no se pierde en las ramas. Usted dice las cosas claras y las dice con humor. Me lo dicen muchas veces en el canal YouTube y yo me digo, eso es muy cierto. Y hermanos, el diablo no tiene sentido de humor. El diablo no tiene sentido de humor. Una vez viene un poseído y me dice, yo te voy a mandar matar. Dice, ¿quién no se va a impresionar con esto? Te voy a matar. Y digo, ajá. ¿Cómo? O sea, ¿de qué manera me vas a mandar matar? Y el poseído se quedó. O sea, ¿no terminó de pensar su amenaza? O sea, y al final dice, te voy a aplastar. Aplastar. Vamos, inténtalo. Yo peso 90 kilos. A ver, aplástame. El diablo no tiene sentido de humor. Cuando te encuentras con un poseído, cuéntale un chiste. Porque así le fue a mi secretaria. Mi secretaria, ex secretaria, ya está enferma en Colombia. Va, como todas las mujeres, van a la peluquería y mientras espera su turno,
A su lado se sienta un joven poseído. Y él siente la oración en esta mujer y entra en trance. Y estando en trance se da media vuelta y le dice: tú no puedes conmigo. Y cuando mi secretaria escucha esto, pues como toda dama queda paralizada del susto, ¿no? Y no se le ocurrió otra cosa decir sino: te voy a llevar con el Padre Teo. Cuando el poseído escucha eso, o sea, cuéntale un chiste al diablo, no se va a reír, lo desarmas, porque el humor es algo divino. Entonces, ¿qué fue la pregunta? Que la hija que no obedece, entonces, como de hecho ninguno de ustedes. Hermanos, ¿qué significa para ustedes educar? Dar indicaciones de cómo lavar la ropa o a qué hora bajar a cenar. Eso no es educar. Educar es infundir valores a una persona. Ahora, ¿cuándo lo haces? Si al hijo lo ves 30 minutos en la mañana mientras le das su cereal para el desayuno, luego va al colegio. ¿Y regresa a qué horas? A las 3. Cansado, agobiado, frito, hambriento. Lo ves 30 minutos en su almuerzo, comida, y luego se va al deporte, a hacer tareas, a ver tele. O sea, ¿cuándo le metes valores? ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo te sientas tú a tu hijo a hablar con él? A ver, mira, muchacho, un varón trata a una mujer así. Tú nunca lo has hecho con tu niño, sentarte para decirle: mira, un caballero se porta así. Nunca lo has hecho. Y eso es infundirle un valor de caballerosidad. Mira, muchacho, un papá tiene estas obligaciones. Tú nunca en tu vida te has sentado con él para explicar a tu hijo sobre paternidad. Porque ustedes se limitan a decir: lávate la boca, ponte recto, límpiate los zapatos. Eso era para ustedes educar al niño. Pero sentarse a hablar sobre educación sexual, ay no, padre, no le voy a hablar del pene, pero por favor. Entonces, ¿quién le da educación sexual a tu hijo? Internet. Internet educó a tu hijo en sexualidad porque a ti te dio pena hablar de pene. Te dio pena hablar de pene. Pero hermano, el pene lo hizo Dios y yo tengo uno. Y tú tienes una vagina y la hizo Dios y yo no la tengo. ¿Por qué les da pena hablar de eso? Si Dios lo hizo. Y tenemos lo que se llama el falso pudor. Y por eso exponemos a los hijos a que sean abusados. Porque si yo, mamá, le dijera a mi niño de 3 años que ya me entiende, ya habla, le digo: mira, muchachita, donde mamá te acaba de limpiar, o sea, solo mamá te puede tocar, nadie más. O sea, tú no le tienes que explicar que viene la cigüeña, nada de estas bobadas. Tú le dices al niño, conforme a su edad, que donde mamá te acaba de limpiar, solo mamá te puede tocar. Porque si en el colegio la quiere tocar a tu niña, la niña dice: bueno, mami me dijo que solo ella ahí me puede tocar.
Así que Dios te bendiga. Porque así educaste a tu hija de 3 años en materia de intimidad conforme a su edad. Pero ni siquiera de eso ustedes quieren hablar. Entonces, ¿qué significa para ustedes educar? Educar es infundir valores a sus hijos. A ver, muchachos, la etiqueta social exige que cuando estamos sentados en una mesa para cenar, nadie saca su celular. Eso es educar. Pero luego, al padre lo invita a comer y van y el buen señor trae a su esposa y a sus 2 hijas, una de 15, otra de 17. Y como la niña de 15 y 17 tienen otras ideas en la cabeza, mientras el padre habla con el papá y la mamá, las 2 niñas de 15 y 17, en vez de participar y escuchar y hablar, en su celular. Y papá y mamá, pues qué bueno que estén tranquilas. Pero eso no es educar a tus hijas. En la mesa no se saca el celular, a no ser que te llame el presidente para darte la condecoración de ciudadano ejemplar. Entonces, los que educan la sociedad los que educan a los hijos son la sociedad, el televisor, el celular, los medios de comunicación. Y por eso te salió chueco el niño y te salió rebelde la niña. Porque además todos los adolescentes se llaman chocadolescentes, porque siempre nos chocan. Y además a todos los adolescentes les gusta el chocolate, porque todo les choca y nada les late. Última pregunta y vamos a comer. Joven y con peligro de suicidio, y escucha voces y las voces se ponen más violentas. La dificultad primaria aquí está, desde nuestro punto de vista de católicos creyentes y en un retiro espiritual, ¿de dónde vienen las voces que le hablan? ¿Son voces que provienen de su fantasía, imaginación, enfermedad? ¿O son voces de demonios? ¿O voces de almas condenadas? O sea, sincronizó una estación de radio que no era. Escuchó en el sueño y luego lo repite en estado de vigilia. O sea, ¿es real o es inventado lo que escucha? Y miren, hermano, en mi experiencia se verifica lo siguiente. La persona con una enfermedad mental, nada de brujería, nada de satanismo, enfermedad mental, se debilita espiritualmente de tal manera que sí le pueden entrar voces de difuntos, de condenados, de demonios. La persona enferma espiritualmente puede recibir, porque ya está tan debilitado su espíritu, porque no tiene control, puede recibir comunicación del ultratumba, de difuntos, de condenados, de demonios, de modo que la enfermedad mental se mezcla con ciertas infestaciones. Esa es mi experiencia cuando yo he orado por enfermos mentales. Se mezcla, se presta a muchísima confusión. Me recuerda un caso de un joven esquizofrénico, o sea, realmente enfermo, que decía, yo soy Belzebub. Le dije, en el nombre de Jesús, yo te ato, Belzebub. Y me responde, no Belzebub, Belzebub. Y me dije, ningún demonio me corrige el nombre si yo lo digo mal. O sea,
Entonces, no, disculpe, señor cura, mi nombre se escribe así. Ningún demonio hace eso. O sea, tú dices, aquí se están mezclando cosas. Entonces, ¿realmente está el demonio ahí o se lo imagina? ¿De dónde sacó que el demonio se llama Beelzebub y no Beelzebú? O sea, te lo dice en la oración casi como diciendo, a ver, espera un momento, time out, es que yo soy Beelzebub. Gusto conocerlo. No, o sea, ningún demonio hace eso. O sea, se mezclan las cosas. El problema es con la enfermedad mental, ¿de dónde le vienen las voces? Porque las voces pueden ser perfectamente de condenados que le dicen, mátate, o mátalo, o destrúyelo, destrózalo. Perfectamente pueden venir de demonios. ¿Por qué? Porque la puerta está abierta. El alma de esta persona, por cuestión química o nerviosa, del sistema nervioso o del sistema químico del cerebro, no logra comunicarse bien con el mundo. Yo he tenido en el seminario, todavía en Roma, he tenido un caso de un joven esquizofrénico, seminarista italiano, que obviamente nunca logró ordenarse porque enfermó gravísimamente de esquizofrenia, y una esquizofrenia con la connotación de megalomanoide galopante. O sea, él se creía importante en su enfermedad. Llegó un día, comenzó y me dijo, pues padre, yo estaba completamente sorprendidísimo por lo que me dijo. Dice, padre, yo creo que el Papa Benedicto debería renunciar, debería casarse con mi hermana y yo ser Papa. Y yo me quedé como tú ahora. Qué buen chiste. Y él no se rió y me di cuenta que no fue un chiste. Fue la primera manifestación de su enfermedad. Hermanos, al final su enfermedad progresó en poquísimos días. Lo llevaron al psiquiatra, el psiquiatra le da un medicamento para dormir. Él no durmió en 3 noches. Y me dice el psiquiatra, con esta enfermedad, con esta inyección, duermes a un elefante. Y él no durmió en 3 noches. Así de grave estaba su estado de excitación mental. En el último estado de desarrollo de su enfermedad, él se creía Jesucristo, Dios Hijo. Y como yo era su padre espiritual, él se dirigía a mí como Dios Padre. Era una esquizofrenia megalomanoide galopante, un progreso rapidísimo de una megalomanía que cada vez él se creía más. Y como no se puede ir más allá de Dios, pues él terminó siendo Dios Hijo y yo Dios Padre. Pero ese era el límite, hasta ahí llegó. Pero hasta ahí llegó en cuestión de una semana. Galopante su esquizofrenia. Es obvio que una persona así de gravemente enferma pues no tiene ninguna defensa espiritual. Y los espíritus de difuntos, condenados, demonios, puedan aprovechar ese estado e infiltrarse como voces que le hablan. Pues sí. Ahora, ¿quién va a discernir eso? Si la voz inventada o es del demonio. Yo les digo que es casi que imposible, pero en mi experiencia digo, es posible que se infiltren, que se den esos casos, e igual una persona gravemente enferma así necesita absolutamente el cuidado del psiquiatra, absolutamente, y un poco de oración. Hermanos, hay enfermedades en las que no es aconsejable que le ore el sacerdote. Por ejemplo, niños con autismo. Las personas que sufren autismo no tienen habilidades sociales, o sea, no se pueden relacionar con otras personas. Y es inútil que tú me traigas a un niño con autismo, porque con solo verme a mí, el niño va a gritar. Dice, está poseído. No, tu niño tiene autismo.
Tu niño va a gritar con cualquier persona que le pones delante porque está inconforme con la presencia de otras personas. Tu mamá le vas a hacer imposición de manos, pero no me lo traigas al evento, al niño autista, porque no es capaz de absorber lo que se le dice ni la oración que se le hace en el evento. En mi opinión, la persona más indicada para una niña autista es la mamá y el papá, porque el niño está acostumbrado a la presencia de la mamá y del papá. Ahí no se va a asustar ni se va a agitar. Y papá y mamá tienen mucho amor para orar por su niño. Bueno, yo creo que con eso hemos tocado muchas áreas, hermanos. Hemos llorado, reído. Ahora, bendícenos, Señor, y estos alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, buen provecho.